Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast para aprender español de una forma real y práctica. Yo soy Pedro y como siempre estoy aquí con Sofía. En este podcast no hablamos del español perfecto de los libros, sino del español que la gente usa todos los días en la vida real. Si quieres entender y hablar español de verdad, este episodio es para ti. Hola a todos. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Este podcast está pensado para estudiantes de español de nivel principiante a intermedio, más o menos hasta B1. Vamos a hablar despacio, con frases claras y vocabulario útil. Y antes de empezar, recuerda darle like al video y suscribirte al canal si quieres seguir aprendiendo español con nosotros. Muchas personas estudian español durante años, pero cuando hablan con nativos se sienten perdidas. Entienden la gramática, pero no entienden las conversaciones reales. Esto pasa porque en la escuela no siempre enseñan cómo se habla en la calle. Exactamente, Pedro. En muchos cursos aprendes frases como ¿dónde está la biblioteca? O el gato está debajo de la mesa. Estas frases son correctas, pero no son muy útiles en la vida diaria. En la vida real, la gente habla más rápido, usa frases cortas y muchas expresiones informales. Uno de los primeros choques para los estudiantes es la diferencia entre el español escrito y el español hablado. En los libros todo es claro y ordenado, pero cuando escuchas a dos amigos hablando, muchas palabras desaparecen o cambian. Por ejemplo, en lugar de decir para, muchas personas dicen pa. Sí, y eso confunde mucho al principio. Escuchas pa mañana, pa ti o pa casa y piensas que es una palabra nueva, pero no, es solo una forma más rápida y natural de hablar. Este tipo de cosas casi nunca se explican en clase, pero son muy comunes. Otro punto importante es que en la vida real no siempre usamos frases completas. Muchas veces usamos respuestas cortas. Por ejemplo, alguien te pregunta, ¿vienes mañana? Y tú respondes simplemente, sí, claro. O no, no creo. No necesitas una frase larga y perfecta. Eso es muy importante para los estudiantes. Muchos piensan que deben hablar con frases largas y muy correctas. Pero en realidad, hablar español real es saber comunicar ideas simples de forma natural. A veces una sola palabra es suficiente, y eso está bien. Hablemos ahora de una situación muy común, saludar a las personas. En los libros aprendes, buenos días, ¿cómo está usted? Eso es correcto, pero en la vida real muchas personas dicen, hola, ¿qué tal? O simplemente, buenas. Es más informal y muy común. Y la respuesta también cambia. En lugar de decir, estoy muy bien, gracias, ¿y usted? La gente dice, bien, todo bien, o ahí vamos. Ahí vamos es una expresión muy usada y significa que estás más o menos bien, ni perfecto ni mal. Este tipo de expresiones son muy importantes para sonar natural. No son difíciles, pero necesitas escucharlas muchas veces. Por eso los podcasts y los videos son tan útiles para aprender español real. Si estás disfrutando este episodio, no olvides darle like y suscribirte al canal. También es importante hablar de los errores. En la escuela te enseñan a evitar errores, pero en la vida real todos cometen errores. Los nativos también se equivocan cuando hablan. Lo importante es comunicarse, no ser perfecto. Exacto. Muchos estudiantes tienen miedo de hablar porque piensan demasiado. Traducen en su cabeza y buscan la frase perfecta.
pero el español real es rápido y espontáneo. Es mejor decir algo simple que no decir nada. Por ejemplo, si quieres pedir un café, no necesitas decir una frase muy larga. Puedes decir simplemente, un café, por favor. No necesitas explicar todo. En los cursos a veces complican demasiado las cosas. Otra cosa que no se enseña mucho en clase es el tono de voz y la intención. La misma frase puede significar cosas diferentes según cómo la digas. Por ejemplo, vale puede significar acuerdo, duda o incluso desinterés, dependiendo del tono. Sí, vale es una palabra pequeña, pero muy poderosa. En España se usa muchísimo y en otros países se usan palabras similares, como ok, bueno o está bien. Aprender estas palabras te ayuda a entender mejor las conversaciones reales. También hay muchas muletillas, palabras que usamos para pensar mientras hablamos. Palabras como pues, bueno, a ver o este. En los libros casi no aparecen, pero en la vida real están en todas partes. Y no necesitas usarlas todas, pero es bueno reconocerlas. Si alguien dice, pues, no sé, no significa nada especial, solo está pensando. Entender esto te da más confianza cuando escuchas español auténtico. Otro tema importante es que el español cambia mucho según el país. En la escuela aprendes un español neutro, pero en la vida real cada país tiene su estilo. Las palabras, la pronunciación y las expresiones cambian. Por eso a veces entiendes muy bien a una persona y a otra no. No es tu culpa, es parte del proceso. Escuchar diferentes acentos te ayuda a mejorar poco a poco. No te frustres si no entiendes todo. Queremos que este podcast sea un espacio seguro para aprender. Aquí no necesitas ser perfecto, necesitas escuchar, practicar y repetir. El español real se aprende con el tiempo y con contacto constante. En los próximos minutos vamos a seguir hablando de situaciones reales, como conversaciones en el trabajo, con amigos y en la calle. Vamos a explicar expresiones comunes y cómo usarlas de forma natural, así que quédate con nosotros. Y una vez más, si este contenido te ayuda, apoya el canal con un like y suscríbete. Eso nos ayuda mucho a seguir creando contenido para aprender español real. Continuamos ahora mismo con más ejemplos y situaciones cotidianas. Sigamos con algo muy importante, Pedro. Las conversaciones reales no siguen siempre una estructura clara. En los libros, todo es ordenado, pero en la vida real, la gente cambia de tema, interrumpe y vuelve atrás. Esto puede ser muy confuso para los estudiantes, pero es totalmente normal. Sí, y muchas veces una conversación empieza sin contexto. Alguien dice, oye, ¿sabes qué? Y tú no sabes de qué va a hablar. En clase no te enseñan a reaccionar a eso, pero en la vida real pasa todo el tiempo. Una respuesta muy común es simplemente ¿qué? O ¿qué pasa? Son frases cortas, muy naturales y fáciles de usar. No necesitas pensar mucho, solo responder y seguir la conversación. Hablemos ahora de una situación diaria. Hablar con amigos. En la escuela te enseñan un español formal, pero con amigos usamos un español más relajado. Usamos bromas, frases cortas y muchas expresiones informales. Por ejemplo, cuando alguien cuenta algo largo, puedes decir, ah, ya, o claro, entiendo. Estas frases muestran que estás escuchando. No necesitas decir una frase larga y perfecta. Otra expresión muy común es ¿en serio? Se usa cuando algo te sorprende. Es una frase simple, pero muy útil. La puedes usar en muchas situaciones y suena muy natural. Y también está no me digas, que significa sorpresa. No es una orden, es solo una expresión.
En los cursos muchas veces no explican este tipo de frases porque no siguen una regla clara. Pasemos ahora al trabajo o a situaciones más formales, pero reales. En la escuela te enseñan frases muy rígidas, pero en la oficina la gente mezcla lo formal con lo informal. Por ejemplo, alguien dice, cuando puedas, me avisas. Esa frase es muy interesante. No significa que sea urgente. Significa que hazlo cuando tengas tiempo. Si no conoces esta expresión, puedes pensar que es una orden inmediata, pero no lo es. También usamos mucho el condicional para sonar más amable. En lugar de decir, necesito esto hoy, decimos, ¿podrías enviarme esto hoy? Es más educado y más común en la vida real. Esto no siempre se explica bien en clase. Aprendes la forma gramatical, pero no cuándo usarla. En el español real, el tono amable es muy importante, especialmente en el trabajo. Ahora hablemos de algo que causa mucho estrés: entender chistes y sarcasmo. En la escuela casi nunca se habla de esto, pero en la vida real el sarcasmo es muy común. Sí, y el principio es difícil. A veces alguien dice algo y significa lo contrario. Por ejemplo, si llueve mucho y alguien dice, ¡qué buen clima!, probablemente es sarcasmo. No necesitas usar sarcasmo al principio, pero es importante reconocerlo. Si no lo entiendes, no pasa nada. Puedes sonreír o decir, ah, vale. Otra cosa importante es aprender a decir que no entiendes. Muchos estudiantes tienen miedo de admitirlo, pero en la vida real es totalmente normal. Puedes decir, perdón, ¿puedes repetir? O no entendí muy bien. Incluso los nativos dicen eso. Nadie entiende todo el tiempo. Usar estas frases te ayuda a seguir la conversación y muestra interés. Hablemos ahora de expresiones que cambian según el país. Por ejemplo, para decir que algo es bueno, en algunos países dicen chévere, en otros genial, padre o buenísimo. Por eso no existe un solo español correcto. Todos son válidos. Lo importante es entender el contexto y, poco a poco, elegir las palabras que más escuchas. Un consejo muy práctico es imitar. Si escuchas una expresión muchas veces, pruébala, no tengas miedo. Así es como aprenden los niños y también los adultos. Y recuerda que cometer errores es parte del proceso. Nadie espera que hables perfecto. La comunicación es más importante que la gramática perfecta. Si este podcast te está ayudando a entender mejor el español real, recuerda darle like y suscribirte al canal. Eso nos motiva mucho a seguir creando contenido útil para ti. En la siguiente parte vamos a hablar de situaciones muy concretas: en la calle, en una tienda, en un restaurante y con desconocidos. Vamos a analizar qué se dice de verdad y qué no aparece en los libros. Vamos a seguir con ejemplos reales y explicaciones claras, sin complicar las cosas. Quédate con nosotros y seguimos ahora mismo. Sigamos con situaciones muy reales, Sofía, como hablar con desconocidos en la calle. En los libros te enseñan frases muy educadas y largas, pero en la vida real la gente es mucho más directa. Por ejemplo, para pedir una dirección, muchas personas dicen simplemente, perdona, ¿esto queda lejos? Sí, y a veces ni siquiera usan una pregunta completa. Dicen, perdón, ¿el metro? Y ya está. No es mala educación, es solo rapidez. Si entiendes esto, no te vas a sorprender cuando escuches frases incompletas. Y las respuestas también son así. Nadie dice, debe usted caminar 3 calles hacia el norte. Dicen, todo recto y a la derecha. Frases cortas, claras y muy prácticas. Otra situación muy común es ir a una tienda. En clase aprendes, quisiera comprar, pero en la vida real escuchas, ¿tienes esto? O busco una talla más grande. Es un lenguaje simple y directo. También es común escuchar, solo estoy mirando. Esa frase es muy útil cuando un vendedor se acerca. No es negativa, solo significa que no necesitas ayuda en ese momento.
En los restaurantes pasa lo mismo. En los cursos te enseñan diálogos largos, pero en realidad dices, un café, la cuenta por favor, o simplemente, ¿me traes esto? Es natural y totalmente aceptado. Muchas personas tienen miedo de sonar maleducadas, pero no es así. El tono es más importante que la frase. Si hablas con respeto, las frases cortas están bien. Hablemos ahora de algo muy importante, las emociones en el español real. En la vida diaria, la gente expresa emociones todo el tiempo. Usa palabras como ¡qué alegría! ¡Qué pena! O ¡qué horror! Estas expresiones son muy comunes y fáciles de usar. No necesitas una estructura complicada. Solo una frase corta puede expresar mucho. Y también están las exageraciones. En español decimos, tengo 1000 cosas que hacer. O hace un calor terrible. No es literal, es solo una forma natural de hablar. Esto casi nunca se explica en la escuela, pero es clave para entender conversaciones reales. Si alguien dice, estoy muerto, solo está cansado. Otro punto importante es aprender a cerrar conversaciones. En los libros no se habla mucho de esto. En la vida real decimos, bueno, hablamos, nos vemos o te escribo luego. Son frases simples, pero muy usadas. No necesitas explicar mucho. Estas frases muestran que la conversación termina de forma natural. Ahora queremos hablar directamente a los estudiantes que nos escuchan. Si sientes que entiendes español, pero no puedes hablar, es normal. No es falta de inteligencia, es falta de práctica real. Exacto. El español real no se aprende solo con reglas. Se aprende escuchando, repitiendo y usando el idioma en situaciones reales, incluso con errores. Un consejo muy práctico es pensar en ideas, no en traducciones. No pienses, ¿cómo digo esto en español? Piensa, ¿qué quiero decir? Y usa las palabras que sabes. Aunque tu frase no sea perfecta, si se entiende, es un éxito. La comunicación es el objetivo, no la perfección. También recomendamos escuchar mucho español real. Podcasts, videos, conversaciones. No todo, sino un poco cada día. La constancia es más importante que la cantidad. Y repetir en voz alta. Aunque estés solo, habla. Repite frases que escuchas. Eso ayuda mucho a ganar confianza y fluidez. Queremos que recuerdes algo muy importante. Los nativos no esperan que hables perfecto. Aprecian el esfuerzo. Si hablas, aunque sea poco, es algo positivo. Este podcast existe para ayudarte con eso, con el español que realmente se usa. Si este episodio te ha sido útil, por favor dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido claro, útil y real para aprender español. También puedes dejar un comentario diciendo desde dónde nos escuchas. En próximos episodios vamos a profundizar más en situaciones reales, expresiones comunes y errores normales. Queremos acompañarte en este proceso. Gracias por escuchar hasta aquí, por tu tiempo y por tu esfuerzo en aprender español. Sigue practicando, sigue escuchando y no tengas miedo de hablar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto y mucho ánimo con tu español.